Hoy vamos a ver el caso de éxito de Mercaeleva, una empresa del sector industrial que se dedica principalmente al alquiler de plataformas elevadoras, maquinaria pequeña, carretillas, etcétera, a otras empresas. Entonces, es una empresa del sector industrial B2B, cuyo principal objetivo es generar leads mediante llamadas telefónicas. Llevamos trabajando con ellos ya 3 años, o sea, ya hace bastante tiempo. Y realmente su objetivo siempre es el de ir aumentando el volumen de llamadas mediante leads sin que el coste por llamada aumente mucho. Entonces, para ampliar un poco a nivel de resultados, en este caso, como ya llevamos tanto tiempo trabajando con ellos, lo que vamos a hacer es ver en el periodo que íbamos colaborando junto con ellos versus el periodo anterior. Hay que tener en cuenta que esta es una empresa que lleva anunciándose en Google Ads desde 2010, o sea, tiene un montón de datos históricos, lo que nos permite ver periodos de tiempo más largos que a lo mejor con otras empresas que llevan menos tiempo. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es comparar desde cuando empezamos, en el 1 de enero de 2021, versus el periodo anterior. Voy a hacer zoom para comparar un poco a nivel de resultados. Vale. Bueno, aquí tenemos los KPIs principales, llamadas telefónicas y coste por llamada. Entonces, para ser totalmente transparente con vosotros, la métrica de llamadas telefónicas, esta es una métrica que recoge Google directamente. Hemos probado muchas, pero al final por llamadas telefónicas la más eficaz o la más realista con los resultados realmente que están teniendo es esta. Entonces, para identificar el coste por lead de llamada, hemos tenido que crear una columna personalizada, que os voy a enseñar ahora. Hemos creado una columna personalizada porque realmente Google no tiene una columna propia para ver el coste por llamada telefónica. Al menos que no hemos identificado nosotros. Si alguien sabe otra forma de hacerlo, que escriba en comentarios, pero en principio no. En principio, para medir el coste por llamada con las métricas de Google, hay que crear esta columna, que simplemente es algo tan sencillo como, pues esto, coger el coste entre la métrica de llamadas telefónicas y así puedes medir el coste por llamada y medir mejor la eficiencia de las campañas. Entonces, lo que vemos aquí, ¿no? Durante estos 3 años hemos conseguido duplicar el volumen de llamadas, es decir, han pasado de 1.000 y pico llamadas en el periodo anterior a más de 4.000, más del doble, y el coste por llamada ha mejorado un 18%, o sea, el coste por llamada antes estaba en 19 y ahora está en 16. ¿Qué puedes decir? A ver, tampoco es mucho el cambio de 3 euros en un coste por llamada. Y no es mucho si el volumen de leads se mantuviese estable. En ese caso no sería mucho. Lo que tiene mérito es escalar y aumentar tanto, más del doble, que no es lo mismo más del doble un mes a otro que un mes que más del doble cogiendo 3 años versus 3 años anteriores. Eso es más significativo, escalar de este modo y no solo manteniendo el coste por llamada, sino mejorándolo. Eso es lo difícil, ¿no? Normalmente cuando escalas, el riesgo, lo que siempre suele pasar, es que el coste por lead se dispara, aumenta, ¿no? Porque obviamente cuanto más volumen adquieres, estás alcanzando a nuevos usuarios, estás alcanzando a pues, más gente y los costes se encarecen. Esto pasa siempre. Entonces, aquí el reto es este, es decir, ir escalando, pero que no se encarezca demasiado el coste por llamadas, que es algo que conseguimos de sobra. Entonces, son muy buenos resultados y son resultados de los que estamos muy orgullosos. ¿Qué hemos hecho para conseguirlos, para escalar de forma tan eficiente? Pues obviamente en 3 años, como supongo os imagináis, se han hecho muchísimas cosas que no dan tiempo a resumir en esta llamada. Lo que sí puedo explicar son un par de cosas. Voy a quitar esto para facilitar el análisis. Se han hecho un par de cosas en la cuenta que sí que han ayudado mucho a nivel global estratégico a mejorar resultados. Uno de ellos es incorporar los anuncios de llamada. Entonces, esta era una cuenta que pese a que el objetivo fuese de llamadas telefónicas, se enfocaban mucho en que el usuario llamase mediante la página web. Lo cual no es algo malo necesariamente en el sentido que es verdad que las llamadas de teléfono de Google, que son estas, es cierto que tienden a atraer mucha llamada poco cualificada. Entonces nosotros lo que hicimos fue incorporarlas, tratando de añadir muchos cualificadores en los propios anuncios. Entonces si vamos en los anuncios podemos ver que no son anuncios muy creativos, que son anuncios que directamente se centran en señalar lo que se hace, ¿no? O sea, alquiler, plataforma elevadora, maquinaria de obra pública, alquiler. O sea, no son los anuncios más atractivos desde un punto de vista de copy. Son anuncios que el objetivo es cualificar. De que si alguien llama, que sea porque realmente le interesa esto, ¿no? O sea, no dejar lugar a la confusión.
Entonces, esto nos permitió aumentar mucho el volumen de llamadas sin que perdiese la cualificación, que eso es lo importante. O sea, obviamente cuando hicimos estos tests recibimos mucho feedback del lado del cliente de cómo iba la cualificación, si realmente los leads eran buenos o no. Entonces, esto lo hicimos un pequeño test al principio. Cuando vimos que la cualificación se mantenía, pues obviamente lo aplicamos a toda la campaña. Y es algo que ayudó mucho. O sea, si vemos, si hacemos un análisis, ¿no?, de las llamadas, aquí, bueno, aquí porque se ve que está retirado porque hubo un cambio de teléfono recientemente, por eso parece quitado, no por nada más, ¿no? Se cambió por el cambio de número. Pero bueno, podemos ver, ¿no? Si vamos a llamadas, pues obviamente hemos visto que eran 4.000, ¿no? Pues la mitad. La mitad de llamadas que hemos recibido durante este periodo han venido de llamadas de teléfono. Y antes hemos visto que hemos duplicado el volumen de leads, ¿no? Entonces, o sea, que esto realmente... O sea, hemos hecho muchas cosas, pero creo que esto con diferencia es lo que más... el gran punto diferencial, ¿no? Y si tienes una empresa de generación de leads, o si eres del sector industrial y tendrás que aumentar el volumen de leads, no descarte los anuncios de llamadas, porque bien hechos te pueden ayudar muchísimo. Esto sería uno. Y lo otro que también ayudó mucho es focalizarnos, bueno, hacer... o sea, vamos aquí. Vale. Bueno, simplemente hacer un proceso de palabras clave, de añadir muchas palabras clave semanalmente. ¿Por qué? Porque dentro del sector industrial hay muchos términos, muchos tecnicismos, entonces digamos que hay muchos matices, ¿no?, dentro de un proceso comercial en el sector industrial. No es como un e-commerce que alguien quiere comprar una camisa. Si alguien quiere alquilar una plataforma elevadora, primero, no es algo barato. Segundo, pues como digo, hay muchos nombres muy técnicos, ¿no?, y varían mucho según el tipo de plataforma elevadora que alquiles. Entonces, bueno, simplemente empezamos a añadir negativas de términos irrelevantes que nos daba feedback el cliente, términos caros, términos que eran genéricos. Era una cuenta que tenía 0 palabras clave negativas y ahora tiene más de 500, casi 600. Entonces, un proceso que a día de hoy seguimos, cada vez menos, porque cada vez los términos de búsqueda son más relevantes, pero obviamente es un proceso que seguimos, ¿no?, de añadir negativas, y eso ayudó bastante en el coste por lead. O sea, así como lo de los anuncios de llamadas ayudaron a aumentar el volumen de llamadas, este ejercicio sin duda ayudó a que pudiésemos ir escalando y aumentando el volumen, mientras también ayudábamos a mejorar un poquito la eficiencia del coste por llamada. Entonces, bueno, esto sería un resumen. Como digo, siempre hay muchas más cosas que hacemos, pero a grandes rasgos serían las acciones que hicimos para conseguir estos resultados.